Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos un sábado de mucha actualidad con la presión sobre Putin de países aliados y con las tormentas tremendas que han inundado, entre otras, Mataró. Ahora vamos allí, pero antes, la noticia que nos ha dejado el deporte esta noche, la nueva gesta del baloncesto español. Bola de fondo para un Mangaruba, recibe Juancho Hernán Gómez solo, machaca. Y ahí se acaba. España está en la final. Otra final, 91. Una más para prolongar un ciclo fantástico que desde el año 2001 ya suma 13 medallas en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. España se garantizó anoche otra, al menos la plata, al ganar a Alemania en su casa en Berlín. El tamaño de esta victoria, que ha sorprendido con renovación de plantilla de por medio, lo resume la Federación Internacional de Baloncesto. La propia FIBA, que dice en un tuit: el baloncesto es simple, 10 jugadores persiguen el balón durante 40 minutos y al final siempre gana España. Mañana la final contra Francia. Héctor González, buenos días. Hola, buenos días. Y tal y como ocurrió en octavos contra Lituania y en cuartos contra Finlandia, gracias a otra remontada. Alemania 91, España 96. Una victoria cimentada en la intensidad, en el despliegue defensivo y en el gran rendimiento de varios jugadores. Entre ellos destacó un día más Lorenzo Brown. El base anotó 29 puntos y repartió 6 asistencias, acompañado también de las grandes actuaciones de Alberto Díaz y de los hermanos Hernán Gómez, Billy y Juancho, ambos en el micrófono de la SER. Esto es increíble, chicos. Esto es lo que vale, ¿no? El confiar en un grupo, en confiar en que nosotros sí que podemos llegar. Bueno, es una pasada. Solo nosotros confiábamos en lo que podíamos hacer, nadie contaba con nosotros y aquí estamos. Antes del partido sabíamos que íbamos a estar 12 más los pocos aficionados que estaban aquí contra un país entero y bueno, al final lo hemos conseguido. España jugará mañana por su cuarto oro continental ante la selección de Francia, que arrolló a Polonia en la otra semifinal, y sea oro sea plata, será la octava medalla de Sergio Scariolo, el entrenador más laureado de la historia de la selección. Ya dándole vuelta, ¿no? A ver cómo podemos seguir engañando al personal. Muy feliz, ¿no? Contento porque desde luego la menos esperada quizá, pero la más gratificante y satisfactoria. Pero bueno, a ver ahora de qué color le ponemos. Está claro que vamos a afrontar un equipazo, sobre todo físicamente, otra dimensión, pero intentaremos inventarnos algo, ¿no? Para poder competir. Mañana domingo, 8:30 de la tarde, España-Francia en Berlín, final del Eurobasket, en otra cita histórica para nuestro baloncesto. Esta es la manta de agua que ha caído en las últimas horas en Mataró, en Cataluña. En buena parte del Mediterráneo ha jarreado, pero allí en Mataró casi 100 litros por metro cuadrado en una hora ha inundado parte de la ciudad y han obligado a rescatar a 5 personas. Una de ellas se encuentra en estado grave. Radio Barcelona, Roger Arnau. La tormenta ha durado poco, pero ha sido muy violenta. Han caído 90 litros por metro cuadrado en una hora y el agua ha inundado calles, bajos y también pasos subterráneos. En uno de ellos, los servicios de emergencia han rescatado a un hombre de 63 años que había quedado atrapado en su coche. Ha sido trasladado al hospital en estado grave. Por otra parte, en el puerto de la ciudad, la lluvia ha hundido 2 barcos y ha afectado 12 embarcaciones más, mientras que los bomberos han desalojado 3 edificios de forma preventiva para revisar su estructura, aunque los vecinos ya han podido volver a su casa. Y ojo, porque hoy, en principio, van a menos, pero van a seguir las tormentas en el Mediterráneo. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Todavía tenemos aviso amarillo hoy sábado en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La noche ha descargado sobre todo en Cataluña y las tormentas se han ido desplazando durante la madrugada hacia el sur y las islas. En Mallorca, de hecho, hemos visto el viernes hasta 5 mangas marinas sobre el mar, una especie de tornados que discurren sobre el agua pero que no han llegado a tierra. Sí lo ha hecho una importante tromba de agua. Allí y en la costa valenciana va a seguir lloviendo, aunque con pausas, hasta el domingo. En el resto de España, hoy más sol y vamos a superar los 30 grados en Murcia y Andalucía. Gracias, Edu. Hoy es noticia también uno de los festivales más importantes del mundo del cine.
que al grito de Penélope Cruz ha empezado esta noche. 70 años cumple el Festival de San Sebastián, que se ha inaugurado con la película Modelo 77. Hoy nos va a dejar el estreno de un gran documental sobre Joaquín Sabina y el Premio Nacional a Penélope Cruz. Todos los detalles se los va a contar la jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, que ya está en San Sebastián. En cuestión de media hora los escuchamos en el cine La SER. Su presencia es relieve en todos los actos de la vida de la ciudad. Corridas de toros, inauguraciones... Y al cierre vamos a hablar también de la última de la familia Franco, que ha puesto a la venta un pazo gallego que, como el de Meirás, adquirió de forma fraudulenta en A Coruña. Esto será después. Ahora empieza Matinal SER con David Nieto y Daniel Lamparero en la técnica y Edu Hernández en la producción. Matinal Cadena SER con Sergio Soto. Y empezamos con los terremotos que sigue provocando la guerra en Ucrania, con bloques que parecían ir creciendo en hostilidad en los últimos meses, con la ampliación de la OTAN, con Suecia y Finlandia, con Rusia tratando de acercarse a China y China evitando condenar la invasión y a la vez enfrentada con Estados Unidos por Taiwán. Bueno, pues las últimas horas muestran que el desgaste va en todas las direcciones, muestran el hartazgo de los que eran apoyos de Putin. Este es Narendra Modi, el primer ministro de India, que hace décadas que mantiene unas buenas relaciones con Rusia. Fueron aliados Rusia e India en la Guerra Fría. Es el tercer consumidor mundial de petróleo y ha elevado sus compras a Rusia para ayudarle ante las sanciones. Pues bien, India, su primer ministro, se alejan de lo que hace Putin en Ucrania. No es momento de guerras, ha dicho Modi. Y este es un asunto al que se ha sumado el presidente de China, Xi Jinping, que le ha pedido explicaciones a Vladimir Putin. Informa Ángel Villascusa. Este viernes el primer ministro indio le ha dicho a la cara y en público a Putin que no es momento de guerras. Los dos mandatarios se han reunido en Uzbekistán en la misma cumbre de aliados en la que un día antes el presidente chino Xi Jinping planteó a Rusia sus dudas y preocupaciones por la guerra en Ucrania. Narendra Modi ha recordado que han sido varias veces las que ha reiterado por teléfono su postura y ha insistido a Putin en la importancia de la democracia, la diplomacia y el diálogo para llegar a una solución, a lo que el presidente ruso ha respondido que conoce su postura respecto a la situación en Ucrania y las preocupaciones que le ha expresado con frecuencia y que harán todo lo posible para que el conflicto termine cuanto antes, aunque dice que no tienen prisa. En esa misma reunión, Putin ha tenido que escuchar las críticas de otro de sus socios menos cercano, Turquía, que es miembro de la OTAN y el principal suministrador de drones a Ucrania. Erdogan le ha pedido a Putin que ponga fin a la guerra, ante lo que el presidente ruso ha hecho una defensa cerrada de su ofensiva en el Donbass. El plan de la operación militar especial no requiere cambios, ha dicho Putin, y advierte a Kiev: la cosa puede ponerse todavía más seria. Todavía más seria, dice Putin, que a la vez asegura que está dispuesto a hablar con Ucrania. Sea una amenaza real o una forma de inclinar una posible balanza negociadora, la última presión a Putin, que se queda un poco más solo, llega después de que este viernes conociéramos lo que su ejército ha hecho al noroeste del país, en Izium. Más de 440 muertos enterrados en un bosque sin nombre, muchos de ellos niños, personas torturadas, dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha asegurado esta noche que Rusia ha hecho allí, en este territorio recuperado por la contraofensiva ucraniana, lo mismo que hizo en Bucha. Esa barbarie de Bucha nos dejó imágenes tremendas hace unos meses y de allí acaba de volver el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Casi 5 meses después de la salida de los rusos de Bucha, Tamara nos lleva a los restos de una de las mayores fosas comunes encontradas hasta ahora en esta guerra. Situada a solo unos metros desde la ventana de su dormitorio, en el que permaneció 60 días intentando resistir esa ocupación rusa, viendo los tanques y los bombardeos, esta mujer de 73 años decidió resistir junto a sus vecinos y no abandonar su localidad, donde ha vivido durante más de 30 años. Veíamos de lejos los cadáveres que estaban semanas en la carretera. Asegura que lo peor no fue quedarse sin alimentos, sin gas, sin electricidad, sino suplicar por medicinas. Yo les pedí el corazón, la cargador, se llama, en el hospital.
Solo en Bucha fueron encontrados más de 300 cuerpos tirados por la carretera, por casas, sin enterrar durante semanas. Es una de las supervivientes de la ocupación rusa, uno de los testimonios gracias a los que sabemos lo que ha pasado en esta guerra. Y otra de las cosas que está pasando en esta guerra es el reventón de tantas de las claves con las que entendíamos el mundo hasta ahora. Una de ellas, la caída de paradigmas económicos liberales, con la creación de un impuesto a las energéticas que apoyan los conservadores europeos. Otra evidente es lo que pasa en Alemania. El gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz anunciaba este viernes una nacionalización de facto de Rosneft, que es una petrolera rusa. Es la segunda vez que lo hace después de hacerlo con Gazprom. Pasa a controlar el gobierno las instalaciones en territorio alemán. La empresa ha dicho esta noche que lo que pretende el Ejecutivo es ilegal y que está dispuesta a llevarlo a los tribunales. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Con esta decisión, el gobierno de Alemania se garantiza que el país seguirá abasteciéndose de crudo a medio y largo plazo. La filial alemana del gigante ruso Rosneft gestionaba hasta ahora 3 refinerías en Alemania, una de ellas situada en Brandenburgo, que es de vital importancia para el abastecimiento del noroeste del país. Se trata de una decisión de política energética de gran alcance para proteger a Alemania, ya que Rusia no es un proveedor fiable, tal como ha demostrado con la parada del gasoducto Nord Stream 1, ha declarado el canciller Olaf Scholz. El control estatal de Rosneft Alemania, en principio por medio año, permite ahora asegurar también el modo de vida de los municipios donde se encuentran las refinerías. Según el gobierno, se garantiza que ningún empleado de las centrales tendrá que temer por su puesto de trabajo. Se trata de la segunda vez que el gobierno alemán toma una decisión de tal calado. La primera fue en abril, cuando en una medida sin precedentes asumió el control de Gazprom Germania, filial de la gasista estatal rusa. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 7563. Serie 7. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En la política española tenemos revuelta a la derecha. Empezamos por el PP, que hoy se reúne en Toledo, una reunión interparlamentaria para diseñar su programa para el ciclo electoral que empieza. Y al encuentro llega el PP con un aire distinto al de hace solo unas semanas, unos meses. El ímpetu de lo que se llamó el efecto Feijóo parece haber decrecido en intensidad y, de hecho, asoman las primeras críticas internas al líder del PP. Desde dos lados: quienes le consideran demasiado blando y quienes le reprochan el no a asuntos que su partido apoya en Europa, como el impuesto a las energéticas. Mariela Rubio. Sí, el partido celebra este fin de semana su reunión interparlamentaria para activar el músculo de cara a municipales y autonómicas, y Feijóo llega con varios frentes abiertos en clave interna. La estrategia seguida con el no al impuesto a las eléctricas ha generado un fuerte descontento en parte importante del partido. Creen estos sectores que el PP eligió un marco perdedor del que ahora le va a costar salir. Y esto se suma al convencimiento cada vez más extendido de que la renovación del Poder Judicial se ha convertido en un asunto ya peligroso, una patata caliente que empieza a desgastar al partido. Algunos afean a Feijóo no haber visto venir el movimiento del ESMES. Los sectores más conservadores, además, miran con recelo la posición de su líder sobre el catalán. Feijóo necesita recuperar al partido en Cataluña y ha animado a los suyos a no enfrentarse a los símbolos catalanes, algo que genera enormes suspicacias en las filas más duras. Con el aborto tampoco Feijóo ha contentado a todas las familias, ni al sector más liberal, próximo a Ayuso, ni tampoco al sector más conservador. Este considera que Feijóo no termina de definir su agenda en este asunto porque fía su posición al próximo fallo del Constitucional. El PSOE también va a empezar a trazar hoy en Zaragoza su estrategia electoral, pero hablábamos de la derecha y la otra pata que queda es la de Vox, que tiene por un lado problemas judiciales porque la Fiscalía investiga si Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, utilizó recursos públicos para promocionar al partido. Por un lado, la justicia que le investiga y por otro, la brecha que se le ha abierto con Macarena Olona. Se presentó como candidata en Andalucía, fracasó, lo dejó por un problema de salud que nunca concretó, pero un tiempo después la vimos haciendo el Camino de Santiago.
Su líder, el líder de Vox, Abascal, dijo que no podía explicar mucho de todo esto y ella ha salido a desmentir que haya abandonado el partido. Un movimiento que todos interpretan como un pulso a Abascal. Sara Selva. Olona quiere reunirse con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Dice que le va a preguntar si siguen caminando juntos por el futuro de Andalucía y de España, pero sus intenciones no quedan claras, no concretas, si quiere o no volver a la política activa. Niega, eso sí, que haya abandonado el partido. Dice que no lo ha hecho porque su corazón está con sus votantes y con eso Olona corrige a Abascal, que esta semana dijo que la exdiputada había abandonado Vox y que podía hacer y defender lo que quisiera. Olona, una de las caras más conocidas del partido, dejó en julio su escaño en el Parlamento andaluz por motivos de salud, no se quedó en la oposición y lleva desde finales de agosto intentando hacerse un hueco en la escena pública. Es lo que hizo recorriendo el Camino de Santiago, con la foto que publicó hace unos días con Mario Conde o con la gira de conferencias que acaba de arrancar por distintas universidades españolas. En ninguno de esos actos se ha implicado la dirección de Vox, que de momento pone distancia. Abascal aseguró hace unos días que las puertas están abiertas, pero que antes tiene que pasar el tiempo. Hoy, familiares de personas mayores que están en residencias van a manifestarse en Madrid. Después del barrido brutal que hizo la pandemia en las residencias, evidenciando la carencia de recursos y en muchos casos el abandono, creen que apenas ha cambiado nada. No existe ni siquiera un plan para renovar y reforzar el cuidado de los mayores, como si nada hubiera pasado. Mariola Laurido. Miles de familias de los casi 400.000 mayores que viven en las residencias se manifestarán esta tarde en Madrid. Llegarán de toda España. Están profundamente decepcionadas con el nuevo modelo del Gobierno. Creen que no soluciona las graves carencias de atención y siguen viendo negocio. Miguel Vázquez, anoche en Hora 25. Tiene que ser un cambio que evite que se haga negocio a costa del cuidado de los mayores. Y el cuidado de los mayores es en todo. Es en la alimentación, es en los cambios posturales, es en los cambios que tiene que haber de pañales, es en todas esas circunstancias que rodean lo que es la vida en una residencia por parte de las personas mayores. Esto se ha convertido en un negocio a costa de sus cuidados. Después de 2 años y medio de pandemia, no ha mejorado nada la situación en las residencias, el 90% de gestión privada. No hay más personal ni mayores salarios, no hay atención sanitaria desde los centros de salud, no hay más dinero público para las plazas, ni tampoco hay más inspecciones. Diagnóstico que comparten expertos en servicios sociales familiares y también la patronal, que denuncia falta de financiación para el nuevo plan residencial. La cadena SER presenta el Congreso Sabiduría y Conocimiento del 30 de septiembre al 2 de octubre en Córdoba. Debatiremos sobre la igualdad de género y el poder político o del mundo en llamas con Santiago Niño Becerra, Ignacio Escolar, Montserrat Domínguez, Carmen Calvo y Berna León, entre otros. Disfruta del Congreso, hotel, excursión guiada a la ciudad de Montilla y visita y cata maridada en Bodegas Pérez Barquero desde 225 € por persona en habitación doble. Información e inscripciones en cadenaser.com y congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Sadeco y Ayuntamiento de Montilla. Este sábado, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. El Barça busca el liderato. Bellerín para Rafinha dentro del área, perdona, Marcos entra en el área, busca el pase de la muerte, se enreda el balón con Frenkie, va a llegar el de siempre. Le bam. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Elche. Además, Mallorca Almería, Valencia Celta y Athletic Club Rayo Vallecano. Y también una nueva jornada de la Liga Smartbank. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. De la pompa gloriosa de los últimos días a estos abucheos. Así ha recibido un grupo de personas en Gales al nuevo rey británico Carlos III. Otros le han aplaudido y vitoreado. Desde luego, más consenso despertaba su madre, que sigue concentrando a miles para entrar en su capilla ardiente. Mañana va a ser el último día antes del funeral que va a llevar a Londres a más de 500 jefes y exjefes de Estado de todo el mundo. Entre ellos, el actual y el ex de España. Felipe VI y Juan Carlos van a coincidir en una recepción en Buckingham y también en el funeral. Ese funeral es el primer acto público al que acuden los dos desde el año 2020. María Manjabacas.
El rey Felipe y su padre coincidirán en el Palacio de Buckingham por la tarde en la recepción que ofrecerá Carlos III, pero se desconoce si este encuentro propiciará la primera imagen pública que se tenga del rey con su padre desde que se fue a Abu Dhabi hace más de 2 años. Porque de la última reunión en Zarzuela, en mayo, después de San Censo, no hubo foto y en ese momento lo escribieron en un encuentro privado. En Londres, los reyes Felipe y Leticia se van a alojar en la residencia del embajador, mientras que Juan Carlos y Sofía estarán en el mismo hotel por razones logísticas y organizativas. La reina emérita viaja en el avión oficial, mientras que el rey emérito va por su cuenta y no utiliza ningún medio oficial ni para viajar ni para alojarse. En cuanto a ubicaciones y traslados, la zarzuela se limita a señalar que se adaptarán a lo dispuesto por los organizadores del funeral. En El Salvador, en la mañana del viernes, su presidente Nayib Bukele anunciaba que se va a presentar a la reelección. Lo hace a pesar de que lo que pretende contraviene la Constitución. Bukele lleva en el poder desde el año 2019. En hora 25 hemos preguntado esta noche al analista internacional Sergio Maideu por el apoyo popular a Bukele a pesar de esta deriva autoritaria. Después de prácticamente 20 años de fracaso en las políticas de seguridad con altos índices, pongan en valor justamente este relativo periodo de paz, porque al final que no hayan homicidios no significa que no haya inseguridad. Y por eso está teniendo este apoyo popular tan importante. En Irán, este viernes ha muerto Mahsa Amini. Era una chica de 22 años que se ha muerto después de que la detuviera la llamada policía de la moral. La razón del arresto es que no llevaba el hijab, un tipo de velo, de manera correcta. Álvaro Zamarreño. Mahsa Amini tenía 22 años y fue arrestada en plena calle no por la policía por cometer un delito, sino por la policía religiosa, un cuerpo creado para verificar que los iraníes cumplen con las normas impuestas por los clérigos que controlan realmente el poder y que exportan a la sociedad iraní su interpretación de preceptos religiosos. En concreto, Mahsa llevaba caído el velo con el que el régimen religioso iraní obliga a las mujeres a cubrirse cuando están en público. La explicación oficial es que Mahsa se desvaneció en comisaría y entró en coma por algún problema cardíaco. Han difundido un vídeo de seguridad que respalda esta versión. La familia de la chica duda de que tuviera ningún problema. El presidente de la República ha pedido una investigación, lo cual no significa mucho en un país en el que los resortes del poder responden al líder religioso, el ayatolá Jamenei, responsable de la línea dura que mantiene esta opresión hacia las mujeres desde la revolución del 79. Empezábamos hablando del temporal en España. En Italia, la lluvia muy violenta ha dejado este viernes al menos 9 muertos en la provincia de Ancona, en el centro del país. El gobierno estudia declararla zona catastrófica. Corresponsal Joan Solés. Un desastre. De desastre. Es un desastre que bisogna affrontare. Al que hay que hacer frente, lo ha calificado el primer ministro Draghi en su visita a las poblaciones afectadas por la tromba de agua y viento. El Estado está con los afectados, ha añadido, y ha asignado ya los primeros fondos de ayuda y se necesitarán otros. En 7 horas, la lluvia torrencial arrasó las casas, se llevó los vehículos y llenó de barro 14 poblaciones del Adriático Central. No salgan de casa, vendremos nosotros a buscarlos, repetían los bomberos y los equipos de salvamento. Es una tragedia que se repite prácticamente cada año en las zonas de urbanismo salvaje donde no se ha respetado el cauce de los torrentes. Draghi precisamente ha informado que de los fondos europeos de recuperación se destina una consistente asignación a resolver definitivamente esta problemática territorial en muchas regiones de Italia. En Matinal, los deportes. España derrotó a Alemania en semifinales y jugarán mañana su 6ª final de Eurobásquet en lo que va de siglo. Héctor González, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. En territorio hostil, el Mercedes-Benz Arena de Berlín, España se impuso anoche a Alemania 91-96 en otro partido memorable de la selección de Sergio Scariolo. Liderados por un gran Lorenzo Brown con 29 puntos, España remontó en el último cuarto el partido a la anfitriona y se ganó el derecho a pelear mañana por su 4º oro continental. Enviada especial de la SER, Marta Casas, ¿cómo amanece la concentración de la selección después de esa otra victoria histórica? Buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Todavía con la alegría en el cuerpo después de conseguir el pase a la final, tumbando al anfitrión Alemania, que llegaba como el mejor equipo del campeonato y además con el apoyo de 14.000 personas en las gradas, en un partido muy completo de los de Sergio Scariolo, en el que nunca se dejaron llevar, pero con la cabeza puesta ya en Francia, el rival que espera en la final por el oro, después de haber pasado por encima de Polonia en la otra semifinal. Hoy toca dejar atrás las emociones de ayer y empezar a pensar en ese último capítulo del cuento,
La plata ya está asegurada, pero este equipo, que no ha dejado de reivindicarse, quiere aún más. Esta tarde entrenamiento en el Mercedes-Benz Arena, mañana a las 8:30, el último asalto de este Eurobásquet. Gracias, Marta. En fútbol, sexta jornada de Liga. El Barça puede colocarse como líder provisional esta tarde si desde las 4:15 consigue ganar al Elche en el Camp Nou. Además, Mallorca-Almería a las 2, Valencia-Celta a las 6:30 y Atlético-Rayo Vallecano a las 9 en punto. Anoche llegó el primer gol del Cádiz en lo que va de Liga. Lo hizo Negredo y, en consecuencia, los 3 primeros puntos para el equipo gaditano. Triunfo 0-1 en Valladolid. Su entrenador, Sergio González. A nivel deportivo, una liberación. Esa camisa de fuerza que teníamos, esa pistola un poco apuntándonos, pues da la sensación que la apartamos un poquito, que la podemos tirar hacia un lado y ojalá sea punto de partida. Y para mañana todo un derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid, con el trasfondo, con la polémica alrededor del jugador del Madrid, Vinicius, y sus celebraciones. El brasileño ha salido a defenderse en las últimas horas. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. A felicidade de preto brasileiro. Dice Vinicius que se le criminaliza por sus bailes, que sufre racismo y xenofobia, pero que no dejará de bailar cuando le apetezca en cualquier estadio. Pendientes también este fin de semana de la Copa Davis de tenis, encuentros de clasificación para la fase final, donde España se la jugará mañana ante Corea del Sur, después de caer 2-1 contra Canadá en la segunda eliminatoria en Valencia. Roberto Bautista venció su partido, pero Canadá ganó el dobles y saltó la sorpresa porque Aliassime consiguió imponerse al nuevo número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Volvería a jugar, obviamente. He jugado una eliminatoria de Copa Davis y a mí me encanta representar a España. Doy lo mejor de mí, obviamente no he llegado al 100% físicamente, pero he jugado un gran partido contra un top 10 que lo he tenido ahí y no me puedo reprochar nada a mí mismo. Además, Gran Premio de Aragón de motociclismo, jornada de clasificaciones en el regreso de Marc Márquez tras más de 3 meses de ausencia por lesión. Durante 40 años, Franco no solo gobernó España con una represión salvaje y muy longeva. El entonces jefe del Estado también puso las propiedades y recursos públicos al servicio de su interés más personal. Esto lo dejó en herencia, desde luego, a sus hijos y nietos. Un ejemplo es lo que hizo con la Casa Cornide, un palacete gallego en A Coruña, originalmente del siglo XVIII, reformado después, del que se encaprichó Carmen Polo. Era propiedad del ayuntamiento, pero se lo quedaron a través de una subasta fraudulenta. Y mientras la justicia obliga a los Franco a devolver el Pazo de Meirás, han decidido, antes de otro disgusto parecido, volver a poner a la venta este otro palacete. ¿Dónde? En Internet, en Fotocasa. Radio Coruña, Marcos San Luis. Exclusiva propiedad. Espectaculares escaleras de piedra de cantería. 11 habitaciones, 13 baños, 1.430 metros cuadrados. Precio a consultar. El anuncio en un conocido portal en Internet de compraventa de vivienda ya nos hace ver que no es una casa más. De hecho, es un palacete del siglo XIX en el casco histórico de A Coruña. Y tampoco es un palacete cualquiera. Es el que quiso Carmen Polo, la esposa del dictador, para tener una casa en la ciudad a la que acudir tras sus compras por la calle Real en las habituales visitas de Franco a Coruña. Su presencia es relieve en todos los actos de la vida de la ciudad. Corridas de toros, inauguraciones, regatas, fuegos artificiales, competiciones deportivas, entrega de premios. Un largo ejercicio de cordialidad entre sus conciudadanos coruñeses. La familia Franco lo ha puesto a la venta mientras el ayuntamiento todavía no ha interpuesto la demanda para reclamar la propiedad, a rebufo de la iniciativa que le permitió al Estado recuperar el Pazo de Meirás. La alcaldesa, la socialista Inés Rey, dice que cumplirá a final de mandato lo que prometió en su inicio. Y ese mero anuncio, añade, espantará a cualquier eventual comprador. Teniendo en cuenta que existe una controversia pública y notoria y que el ayuntamiento ha manifestado su voluntad de reclamar judicialmente la casa, no sé si habrá muchos compradores. Pero bueno, supongo que forma parte de la actitud que ha mantenido la familia con los bienes públicos, desde la dictadura hasta ahora. El ayuntamiento echa mano de un informe elaborado por el historiador Emilio Grandío sobre el palacete, conocido como Casa Cornide. Señala que la institución municipal la vendió el 2 de agosto de 1962 a Pedro Barrié de la Maza por 305.000 pesetas en una subasta fraudulenta. El empresario y financiero se la vendió 4 días después a la mujer del dictador, Carmen Polo, por solo 25.000 pesetas. La Xunta ya ha iniciado el proceso para declararla como bien de interés cultural y eso ya la protege para su conservación, pero sin afectar a la titularidad. Mientras, el palacete sigue a la venta, con su fantástica biblioteca realizada en maderas nobles y con su aspecto señorial y palaciego. Eso sí, el anuncio ya nos advierte de que la casa necesita una reforma integral. Vamos, que nada es perfecto.
Así nos vamos con una información de última hora. 3 jóvenes han muerto esta madrugada en Mallorca al sufrir un accidente de tráfico. Se han estrellado con su coche contra un camión. De momento no tenemos más información. La iremos ampliando en cuanto la tengamos. Así terminamos. Se quedan con el Cine Láser. Más información en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.